pero eso es una taxonomía pasada de moda. ¿Ah? Las briofitas tienen ciertas características, son los musgos. Las hepatofitas tienen otras características, son las hepáticas. Y las antocerofitas, el filo antocerofita está formado por los antoceros. ¿Ah? No son 3 tipos distintos de musgos. Y no se incluyen dentro del filum briofita. ¿Ah? Bien. Hola Pablo, buenas noches. Vamos a continuar con esto. Entonces, lo que ella nos describe acá es una briofita, un musgo. ¿Ah? Observa, en primer lugar, lo que decíamos del balance entre texto e imágenes. Ves que está prácticamente la diapositiva ocupada por las imágenes. Cuando de repente la foto que tiene no le convence o le parece que no muestra bien, a mí me parece que muestra bien, pero fíjate cómo se muestra mejor con el dibujo que hace al lado. ¿Ah? Como hacemos en los prácticos normalmente, ¿no? Es decir, dibujamos lo que vemos y ella dibuja lo que ve y lo agrega al lado de la foto y hace una explicación detallada de lo que se observa. Tenemos acá el gametofito. ¿Se acuerdan que estas plantas tenían, en cuanto a la alternancia de fases nucleares, tienen 2, ¿verdad? Diploide y haploide. Hay alternancia de generaciones. Tenemos un organismo gametofito acá y un esporofito que va a vivir parásito a expensas del gametofito. Y desde el punto de vista de cómo son el gametofito y el esporofito, como son diferentes, ¿no? Decimos que es diplohaplomórfico, ¿sí? O diplohaplontes. Hay un organismo haplonte y un organismo diplonte, de diferentes formas, pero uno viviendo a expensas del otro. ¿Ah? Y con predominio de uno de los dos, ¿verdad? ¿Cuál sería el que predomina, Alexa? No. En estos grupos de plantas, ¿sí? Porque está el gametofito, que es el organismo. Lo que tú normalmente ves cuando ves un musgo es esto. Este es el gametofito. ¿Está? Bueno. ¿Vamos bien, Pablo? Sí, sí. Puedes habilitar Sí. tu micrófono, Pablo, si quieres, porque ahí va. Sí. Porque somos pocos. Sí, me estaba dando, venía llegando de la calle recién, y estaba acomodando conectándome y estoy grabándolo también. Ya estamos con los. También ya lo puse a grabar, pero ahora está funcionando el Schoology, así que creo que va a quedar bien grabado. Buenísimo. ¿Ah? Buenísimo. Vamos a ver, igual tenemos tu versión. Mi base de datos, sí. Bueno, entonces observen acá las fotos que obtiene Andrea, ¿sí? Bajo lupa. Ella tiene una muy buena cámara, por supuesto, pero acuérdense, mejor dicho, del recurso que usó en la primera diapositiva. Si las fotos no están buenas, lo que hacemos es dibujar al lado, ¿no? Y marcar lo que vimos, porque de repente lo ves bien a la lupa, lo ves bien al microscopio, pero la foto no es buena. ¿Ah? Siempre es bueno editar las fotos, ¿no? También. Exactamente. Fíjate que acá se ve el borde del microscopio, ¿ves? De la lente, del campo, mejor dicho, ¿ves? Esta foto está editada. Claro. ¿Ah? Y lo mismo esto. Fíjate
fíjate que amplió y muestra exactamente lo que le interesa ver. Exacto. Fíjate acá con menor aumento y acá con mayor aumento, entonces encuentra las células de conducción y las señala, Ahí está. ¿sí? Podría haber indicado otros tejidos, porque acá se observa que está la epidermis, se observa el parénquima, ¿verdad? Claro. Y acá se observa muy bien también. Sin embargo, ella decidió señalar esto, porque le parece que es muy importante, ¿tá? ¿Les parece a ustedes importante eso que ella señaló? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Claro, sí, porque ahí está marcando tejido más que nada, ¿no? Claro, tejidos. Y este tejido, si me dice que son hidroides, ¿no? Que son conductores de agua, hidroides y pueden haber leptoides también, pero yo no los identifico. ¿Qué me está diciendo? ¿O qué me está tirando por tierra de lo que se dice normalmente? Se las llama a estas plantas como plantas avasculares. ¿Se acuerdan que conversamos eso en el primer encuentro? Y sin embargo, tienen tejidos vasculares. ¿Ah? La denominación de planta avascular es porque no presenta xilema. Es decir, lo que tiene como tejido vascular es un tejido más rudimentario, distinto. ¿Verdad? Entonces, la denominación de avascular es porque no tiene xilema. ¿Ok? Ok. Pero no que no tenga tejido de conducción. ¿Ah? Bien. Bien. Bueno, yo esto después se lo voy a subir, así que ustedes después lo miran bien, pero vieran cómo está explicando hasta el aumento, con qué lo vio, ¿sí? Miren estas fotos. Entonces, en esto está mostrando paso a paso el desarrollo del esporangio. No alcanzó con ver, por eso digo que la alumna trabajó a un nivel de excelencia. No solamente sacó la foto un día y sacó la foto, sino que mantuvo este cultivo y fue un día y vio esto, fue otro día y vio la formación de la calitra, fue otro día y vio la apertura de ese esporangio. Acá también ya se ven los dientes, pero acá se ve el mejor, un anillo con dientes. ¿Ah? Se informó sobre las características del esporofito de esta especie y después el esporofito seco, una vez que ha terminado o que se han diseminado las esporas. ¿Okay? Bueno, otras imágenes en donde se ven mejor, más desarrollados los dientes, las esporas, el esporangio, la seta. Fíjense cómo se ve bien el hidroide, ¿tá? Y cómo nace el esporofito, que va a nacer a partir de un arquegonio, ¿no? Porque en el arquegonio está la célula, la ósfera, aquí se produce la fecundación, recuerden que es una oogamia, ahora me van a decir lo que es la oogamia, ¿tá? Entonces, aquí se forma el cigoto, entonces el embrión, que es todo esto, está desarrollándose a partir del cigoto en el arquegonio. ¿Ah? Y acá se ven los rizoides, no se ve que es un talo en esta foto. Vamos a ver si después nos muestran mejor. ¿Se acuerdan lo que era la oogamia, la forma esta de reproducción? Que el gameto femenino es inmóvil. Sí. ¿Tiene algo que ver con que llega el gameto masculino a él, al gameto femenino? Sí. Seguro, y eso los caracteriza, la inmovilidad de uno y la movilidad del otro, ¿no? Y que generalmente el femenino es grande, por eso también lo hace inmóvil, ¿no?
es grande y tiene reservas para el desarrollo del cigoto y luego el embrión. Bueno, miren, en este caso estamos viendo una hepática. ¿Está? A ver, yo no sé, ¿sabes qué? Ahora que pienso, creo que aquí se equivocó. Esto no es una hepática. Esto es una celaginela, me parece. No se los puedo subir así. Bueno, pero está pensando, pero otra vez ve lo mismo. Lo importante es que ve lo mismo en estas estructuras. Cuando veo yo un filidio de este tipo, o como vimos acá, ¿no? ¿Qué tipo de... esto es análogo a una hoja, ¿verdad? Se le llama filidio. ¿Por qué? ¿Por qué no se le llama hoja? Porque no tiene los tejidos propios de una hoja. Ahí está, muy bien. Bien. Se le llama micrófilos, ¿no? Claro. El tipo de hoja es un micrófilo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre los micrófilos y el resto de las hojas? Son pocas capas de células, puede ser, en comparación con lo que son ¿Cómo? las hojas. Son pocas capas de célula No, el no, no, tejido. no, no, no. No, los micrófilos son las hojas que tienen una sola nervadura. Como tienen una sola nervadura, probablemente, como mejor dicho, como consecuencia de eso, el desarrollo de la lámina foliar es pequeño. Son las hojas pequeñitas, que tienen solo una nervadura. Cuando la nervadura se ramifica, tienen más nervaduras, entonces hay posibilidades de llevar nutrientes a más células y podemos encontrar con hojas grandes, ¿tá? Como pasa en las plantas con semilla, como pasa en otras plantas, en el helecho, etc. ¿Tá? Micrófilas y megáfilas, macrófilas también se les puede llamar, ¿tá? ¿Entendió? Sí. Bien. ¿Tá? Acá tenemos lo mismo. Bueno, ahora sí estamos frente a un antoceo. En micrófilo podemos decir que, es decir, entonces son monoestratificadas, es decir, Puede tener más de una o capa de células, pero el puede tener problema es que es la muy nervadura, chiquita. la característica. Sí, es una sola nervadura. ¿Tá? No sé si pueden abrir ahí otra pestaña e irse a plantas y hongos. Pueden poner ahí plantas y hongos, ¿se acuerdan de esa? Pongan plantas y hongos y les lleva. ¿Se acuerdan que tiene un glosario? Ahí. ¿Llegaron? Estoy en eso. Cuando lleguen, vayan al glosario directamente. Planta, sí. Dentro de plantas y hongos. Sí, viste que, no sé cómo tenés centraste, Sí. te muestra. ¿Llegaron? Sí, pero estoy. Está. Bueno, vayan ahora, están en el glosario, vayan a la M. Bueno, busquen micrófilo.
¿Encontraron? No. ¿Buscaron más? Porque está ahí. Eh, ¿No les aparece una cantidad de palabras? Sí. Bueno, busca ahí micrófilo. unidad 5. ¿Qué unidad? No, va al glosario, donde están las palabras por orden alfabético. ¿Fueron al glosario? Glosario, plantas y hongos. Acá. Ahí. Ahora sí. Alexa, ¿en qué andás? Estoy buscando micrófilo, pero no lo estoy encontrando. A ver. Bueno, Micro. Micrófilo. Sí, micrófilo. Y dice esporofilo que produce microsporangio en las plantas con no. flor. Ah, no. Micrófilo. Ah, R. Microsporofito era esto. Ah, A ver. está en la cuarta columna, Alexa. Sí. Macrófilo. Micrófilo primero. Buscame Mi- micrófilo porque macrófilo está descrito con unos conceptos que no hemos dado. Micrófilo. No, micrófilo antes. Micrófilo. ¿Lo vieron? Sí, ahora sí. Hoja pequeña Bueno. sin vascularización o filamento vascular simple, sin intersticio foliar asociado a la traza. Está. Punto. Eso, sin intersticio foliar asociado a la traza, no lo tengan en cuenta porque todavía no hemos estudiado lo que es una traza foliar. Bien. Después si quieren lo buscan, pero eso lo van a ver más en Botánica 2. ¿Está? Es decir, las trazas foliares se van a encontrar en las hojas grandes, en los megáfilos. Entonces, los micrófilos no tienen vascularización o tienen una sola nervadura. Ok. ¿Está? Y no van a tener esa complejidad que es el intersticio foliar asociado a la traza foliar. ¿Está? La traza foliar tiene que ver con la ramificación de las nervaduras. ¿Está? Y nosotros acá no tenemos. ¿Estamos? Bien. ¿Está? Entonces, los antoceros, ahí vieron que nos pone como ejemplo una celaginela. ¿Vieron ahí en plantas y hongos? Sí. Por eso yo les digo que esto que estamos viendo acá, en esta diapositiva, esto es una celaginela. Ella se equivocó. ¿Entiende? Van a encontrar, a lo largo que vayamos estudiando, van a encontrar varios casos, varios ejemplos de plantas que tienen micrófilos. Los equisetos tienen micrófilos. Vamos a ver varios tipos. Y otros tienen macrófilos. Entonces eso es una cosa interesante para hacer las comparaciones. Y solamente se van a dar cuenta si tiene un micrófilo o un macrófilo si la miran bajo el microscopio. Porque tienen que ver eso. Entonces, por ejemplo, les toca en una prueba, en un examen, en una prueba de práctico, un musguito o cualquier cosita chiquitita, y entonces le preguntan, ¿es fulana o es mengana? Bueno, ustedes tienen que ver si tiene micrófilos y entonces ahí lo van a determinar. Mucha gente una vez pasó que yo puse en un parcial así de presencial o puse musgos y puse hepáticas como las que ustedes vieron en el primer presencial que estaban todas. Pero cuando vieron algo chiquitito contestaron como si fuera un musgo y tenían la lupa al lado. Era simplemente mirar a ver qué es lo que se veía. Y bueno, entonces les recomiendo que cuando se encuentren con algo así no asuman ni que es una cosa ni que la otra, como ella que asumió, acá se equivocó. Bueno, acá en el antocero se ve otra vez el esporofito, que es un tallo erguido. Eso es la característica interesante que tiene esto acá. Y bueno, y las características. Acá no hizo lo que hizo en la primera diapositiva. No lo acompañó con dibujo. Se ve que le pareció que aquí se veía bien. De repente podía haberlo hecho mejor si lo hubiera dibujado.
Eh, bueno, aquí ella tomó un extracto del libro de Nabors y lo había puesto acá. Yo lo dejé esto, no me gustan a mí las diapositivas sin imágenes, pero a veces por alguna razón puede ser necesario dejar aclaradas algunas cosas. Yo esto lo dejé porque y lo modifiqué de lo que había hecho Andrea para explicar o para que ustedes tuvieran una muestra de cómo se explica la evolución. ¿Tá? Vamos a tener mucho cuidado con cómo explicamos la evolución. La evolución, recuerden, no es una cuestión, vamos a tener otra conferencia sobre evolución, ¿tá? Y sobre el lenguaje de cómo se habla de evolución. Porque muchas veces uno dice, bueno, entonces la planta desarrolló tal cosa, ¿no? Entonces hay que partir de la base de que la planta no hace cambios voluntarios para adaptarse. ¿Tá? Y eso es lo que le vamos a llamar vigilancia epistemológica. Es decir, vamos a ser cuidadosos en cómo decimos algunos conceptos. ¿Tá? Es curioso porque en muchos libros van a encontrarlo mal dicho. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Este autor que sabe tanto, que es tan estudioso, que es tan famoso, ¿y por qué no se toma el trabajo de escribirlo bien? Eso es una gran incógnita. Aunque ustedes no lo crean, el año pasado tuvimos un curso con un especialista en evolución argentino, y esto se conversaba, ¿no? No hay una única, no hay una explicación de por qué se sigue hablando mal sobre evolución. Pero el problema que le veía a este profesor, y le vemos todos, es que en la medida en que no se especifique bien, en la medida en que no se transmita bien el concepto de evolución, se aprende mal. ¿Tá? Bien, entonces vamos de vuelta, que se me movió, a leer esto un poquito. Dice así: las plantas terrestres aparecieron hace unos 450 millones de años, evolucionando a partir de algas verdes que quedaron aisladas y sin agua durante periodos de sequía estacional. Algunas de ellas, de las algas, ¿no?, presentaban características que les permitieron sobrevivir en esas condiciones. Es decir, no es que la planta o el alga que tal cual estaba empezó a desarrollar características para soportar la sequía. No. Dentro de la variabilidad genética de la población de algas, había algunas que tenían algunas características distintas y que no habían sido capaces sometidas a una presión de selección. Entonces, de repente las algas tienen esa característica en la medida de que no es necesario, no se manifiesta esa característica. ¿Tá? Entonces, algunas de ellas presentaban características que les permitieron sobrevivir en esas condiciones, ¿sí? En los periodos de sequía constituyeron la presión de selección necesaria para que actuara la selección natural. Y entonces, las que no tenían esas características, ¿qué habrá pasado? Murieron. Y como murieron, no dejaron descendencia. ¿Tá? ¿Quiénes dejaron descendencia? Las que tenían las características para sobrevivir. ¿Tá? Eso determina entonces que el cambio en las frecuencias génicas de la población. Antes había pocas de estas algas con características nuevas, digamos así, o con características de supervivencia en sequía. Y ahora, al cabo después que actúa la selección natural, en 2 o 3 generaciones que sean, vamos a tener una población con una mayor cantidad, una mayor frecuencia de genes de soporte a la sequía. ¿Se comprende esto?
Sí, sí. Entonces, una vez que pasó eso y la población ahora toda manifiesta un nuevo carácter que antes no manifestaban sus ancestros, entonces ahora decimos que se constituye en una adaptación. Es una adaptación cuando la población manifiesta una nueva característica que le permite sobrevivir. ¿Tá? Pero esto no pasa por arte de magia, ni pasa porque la planta lo necesite, porque todas lo podrían haber necesitado, sin embargo, algunas murieron. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, algunas de esas características probablemente hayan sido los tallos verticales por encima del suelo, tallos subterráneos especializados en la absorción de agua, nutrientes, etcétera, y otras características. ¿Ah? Como características reproductivas, ¿no? Como el hecho de irse independizando de los factores del agua para la fecundación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esto entonces tiene que ver con las causas de la evolución, ¿tá? Es decir, yo digo, ¿por qué evolucionaron las algas así? Bueno, yo puedo decir por qué tienes las algas, por qué tienen estas plantas, estas biofitas, por qué tienen un tallo erecto. Y entonces ustedes me dicen, y bueno, para sobrevivir a la sequía. Eso es la causa última. La causa, lo que yo puedo decir que es lo que determinó esa característica. Pero no estoy hablando de la causa real de por qué las briofitas tienen un tallo, o los antoceros, por qué tienen ese tallo erecto. ¿Se entiende? ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo que explicar la evolución, voy a las causas de allá que provocaron la selección natural y la adaptación. ¿Tá? ¿Se entiende la diferencia entre las causas más próximas, digamos así, y las causas primitivas que provocaron eso? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así que yo cuando explico Eso es muy importante. No te oí. cuando explico la característica, tengo que basarlo en cierto sentido, en una evolución dada por una selección natural que generó Claro, una adaptación. claro, pero solamente cuando hubo cambio en las frecuencias génicas, ahí tenés la adaptación, Claro, ¿no? bien, Entonces, yo puedo explicarlo, como decíamos hace un rato, yo puedo explicarlo por lo último que pasó, lo más reciente, mejor dicho, por las causas recientes. Entonces yo digo, el antocero tiene un tallo erecto porque de esa manera sobrevive mejor a la sequía. ¿Está? Eso es una causa reciente, ¿no? Es una relación reciente entre causa y efecto, pero no es lo que explica la evolución. ¿Entiendes? Claro, tendría bien, que hablarlo pues con la selección natural y Claro, entonces hay que decir, no, esto es así porque fue la ventaja, la ventaja selectiva que tuvo estos organismos. Y ahora constituye una adaptación. ¿Ah? Es decir, en una explicación hay como términos técnicos que hablan de una solvencia conceptual. ¿Se entiende? Entonces tenemos caracteres que le permitieron sobrevivir, presión de selección, selección natural, cambio en las frecuencias génicas, adaptación como resultado de la selección. Eso me está hablando de una solvencia técnica. ¿Se entiende? Lo otro lo puede explicar cualquiera, porque es intuitivo, ¿no? ¿Por qué o para qué las aves van hacia las flores? Bueno, hay
¿no? Ahí, las aves se benefician del néctar y de paso hay una diseminación del polen. Bueno, genial. Pero eso es lo reciente, esa es la consecuencia del proceso de evolución, en este caso una coevolución, ¿no? Pero ¿qué es lo que habrá pasado al principio para que esa ave tenga el pico adecuado y la flor tenga el néctar? ¿No? No es así nomás. Bueno, entonces con este ejemplo capaz que ilustramos eso y ustedes después ensayen cuando tengan ejercicios y esas cosas para escribirlo de esta manera. Ahora vamos a hablar rápidamente de estos cuadros, que yo se los voy a dejar para que los vean. Estos cuadros nos están mostrando comparaciones, observen. Y esto es lo que yo les decía hoy al principio, que es la manera mejor de encaminar el estudio de estas plantas, de estudiar los briofitas, los antoceros y las hepáticas por un lado, y por otro lado, ¿no? los licopodios, las elaginelas, las equisetos y los helechos. ¿Tá? Entonces, hágase cuadros comparativos en todas las características, sean vegetativas o reproductivas. De esa forma va a ser mejor, es decir, el ciclo biológico acá no cambia. Siempre son ciclos con alternancia de fases nucleares, siempre son ciclos con alternancia de generaciones. Hay que ver si predomina el esporofito o el gametofito. Hay que ver si uno vive a expensas del otro o no, pero siempre son heteromórficos. ¿tá? Y vamos a ver que en algunos casos vamos a tener plantas isospóreas y otras heterospóreas, ¿correcto? Pero no hay dificultades en el ciclo. Las dificultades en los ciclos están en las algas, ¿no? Que son todas distintas. ¿Entienden? Entonces, ahora esta unidad hay que estudiarla comparativamente. Entonces, fíjense acá, está comparando con caracteres de las plantas terrestres que también tienen las algas, buscando, ¿no?, caracteres ancestrales. Y esto lo hizo de revisar la bibliografía. Yo ya se los doy digerido, pero ella lo hizo leyendo y comparando. ¿Tá? Entonces, las paredes de celulosa, ¿qué tipo de algas los tienen? Los cloroplastos con clorofila A y B, ¿qué algas los tienen? Entonces ahí estamos haciendo unas relaciones, ¿no?, evolutivas. Fíjense la bibliografía donde la sacó. Y acá características comunes entre las cariophysias, que según Nabor, según Campbell, son las precursoras de las plantas, ¿tá? Y entonces las está marcando. Estas son las características que tienen en común tanto las cariophysias, los antepasados de las plantas y las plantas. Y por último, compara al grupo que estamos estudiando con las algas cariophysias, que son sus antepasados, y con el resto de las plantas. Observen que acá no están todas las características que se pueden estudiar, pero están muchas. Ustedes pueden emular a esta alumna, ¿no?, de trabajo, y buscar otras características. Como les decía hace un rato, vamos a hablar un poco del parcial. El parcial se va a referir, entre otras cosas, a estos grupos de plantas. Y ustedes van a tener que compararlas, hacer este tipo de comparaciones. A cada estudiante le va a tocar 3 plantas distintas de todos estos grupos y va a tener que hacer estos cuadros. Como les dije la otra vez, este trabajo lo van a realizar en 4 días. Van a tener también que discutir algún recurso de la web. Bueno, ya les va a llegar la propuesta concreta, pero vayan preparándose. Bueno, otras características. Mira, otra vez, Bryophyta sensulatum. ¿Qué significa esto? Bryophytas, vieron que lo puso entre comillas,
como la acepción antigua, ¿tá? Como el grupo de plantas que abarca a los musgos, a las helechos y a los antoceros. Musgos, hepáticas y antoceros. Estoy dormida ya. ¿Sí? ¿Y vieron cómo lo puso? ¿Tá? Eso significa con ese término general. Bueno, y ahora para terminar un ejercicio. Les estoy poniendo acá una microfotografía que corresponde a un corte longitudinal del cauloide, ¿sí?, de un musgo, ¿tá? Minium sp, ¿sí? La figura 2, ¿tá?, es el corte longitudinal, y la figura 1 representa esquemáticamente, ¿sí?, el corte transversal, donde, es decir, que se ven tipos celulares A, B y C en un corte longitudinal, y donde estarían ubicados en un corte transversal. ¿Se entiende? Sí. Está. Alexa, ¿qué es un corte longitudinal y un corte transversal? ¿Dónde se, o sea, en qué parte se hace el corte, digamos? Bueno, ¿cómo se hace el corte longitudinal? Sería de manera longitudinal en el cauloide. Sí, pero me estás explicando con la misma palabra que yo te estoy preguntando. Haceme algún gesto demostrativo o describime. Sería como así, ¿no? El corte. Eso no es longitudinal. Eso es transversal. El cauloide Sería, es un eje erecto. sería de arriba abajo el corte. Claro, de arriba, De arriba abajo, abajo. de abajo arriba, digamos. A lo largo. Claro. Longitud. Claro, sí, me estaba imaginando el cauloide de esta manera, no sé por qué. Bueno. Es como, el cauloide es como un tallo. Es como un tallo. Es como que yo de arriba abajo haga el corte. Entonces. Claro, es que no es un tallo porque No no, es, tiene, como dijiste hace un rato, los mismos tejidos. Exacto, no es un tallo. Es el homólogo del tallo. Es lo que va a hacer el tallo en las plantas, ya vasculares. El cauloide, Claro. lo que representa. ¿Está? Es homólogo, sí, la palabra técnica, y no Ahí. tienes que complicarte. Bien. Es homólogo a tallo, pero es cauloide, porque anatómicamente es distinto. Bien, corte transversal, Alexa. ¿Cómo te calé enseguida que te ibas a confundir? Tenía que te pregunté a vos. Al revés, como dijiste vos. ¿Está? Bueno, pregunta. ¿Cuál es el argumento que se desprende de la observación para decir que los musgos son plantas? Que ahí puedo ver diferentes, es decir, una diferencia en cuanto a los tejidos. Perfecto. Tengo tejidos. Las plantas tienen tejidos porque tienen embriones. ¿Verdad? Sí. Ahí A sería un tejido, un tipo, ahí B sería otro tejido y C sería el otro. C sería... Perfecto. ¿Dónde se ubicaría C? El C sería la epidermis, sería lo de afuera. Bueno, como no sabemos si es epidermis o qué, va a ser una epidermis, pero no sabemos, ¿sí? Lo que sí decimos es que está en la periferia. En la periferia, ahí está. ¿Está? Esto estaría en la corteza y esto estaría en el cilindro central. Que es lo que va a generar el tejido de conducción después, Claro. en las plantas más avanzadas. Ya está, acá está. Ya es el tejido de conducción, ya. Claro, ya está. Claro. Acá está entonces respuesta a la segunda pregunta, teniendo en cuenta que el grupo de células marcadas con la letra C se ubica en la parte exterior, plantea una hipótesis sobre la función de las células identificadas en la zona A y B. En la zona A, entonces, Tengo ¿no? tejido de Por conducción. analogía
con lo que ya conocemos más de las otras plantas, esto sería un tejido de conducción. Y este de sostén, un meristemo. no tienen estas plantas. Claro, ni no, sostén pero lo ni que sería. meristemo, por eso son chiquititas. Y los meristemos no están ahí. ¿Algún tejido de revestimiento? Acá en el medio. No, revestimiento no. Sería este. Claro, sí. En realidad no está mostrado acá, sí. En realidad no. Esto no sería. Pero bueno, es decir, después les digo lo que es en realidad. Pero esto, fíjate que por acá, ¿qué se ve en las células? ¿Qué tienen estas células? Cloroplastos, Y cloroplasto. Función, fotosíntesis. claro. ¿Ah? Bien. ¿Entienden? ¿Qué tipo de microscopio se sacó esta microfotografía? Ah, potente tiene que ser. ¿Te parece? Mira esto. Volvemos para atrás. ¿Qué microscopio es esto? Según Andrea, ¿qué microscopio es? Un óptico. Un óptico de los liceos, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué microscopio es este? Va. Electrónico. ¿Por qué? Y porque ya me permite ver, si me permite ver cloroplastos, ¿Y en el otro tiene. no veías? ¿El que te mostré recién? Como que se veía el bordecito también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el que veíamos hoy y el que estás viendo ahora? Tiene que ser la tinción. No. El color. Sí, el No color. sumes que hay tinción porque acá nadie te dijo que haya tinción. El color. El color. Pero el problema es que esto es de un libro viejo y no había rollo con colores. Es un rollo blanco y negro. Claro. Es un libro viejo. Esto lo saqué de un libro viejo. ¿Está? Entonces, también hay que adiestrarse un poco a ver distintas imágenes. Esto no es del electrónico, porque a mí no me permite ver nada de la estructura del cloroplasto. Veo la forma de las células igual que en un óptico. La diferencia es el color, porque es un libro viejo y no había fotocolor. Era muy difícil. Sacar fotos a color era carísimo antes. ¿Ah? Por eso es que es muy importante que cuando ustedes saquen fotos al microscopio o a la lupa, anoten eso. ¿Ah? Porque el que observa y no estaba, no sabe cómo lo sacaron y cuánto aumento le dieron. ¿Ah? Y entonces, muchas veces, cuando me pasa a mí que tengo que corregir algo, digo, ¿y esto? ¿Qué está mirando? ¿No? Porque según el aumento pueden ser cosas distintas. ¿Tá? Y para ustedes mismos después recordarlo. Bueno, acá está la resolución, ¿tá? El argumento. La observación se realizó con un microscopio óptico, dado que se aprecia una imagen bidimensional. No se distinguen ultraestructuras celulares, solamente se pueden distinguir paredes celulares y algunos organelos. Es que las células A se dedican al transporte hídrico y las células, no sé cuáles, son células parenquimatosas que hacen fotosíntesis. ¿Ah? Y bibliografía. ¿Ok? Observen que está bien citada la bibliografía. Bueno, ¿quedó claro más o menos?
cómo hay que estudiar este tema Bien. y cómo hay que presentar este tema en el caso que tengan que trabajar después para el parcial. ¿Tenemos fijada alguna microevaluación para este tema nosotros? Sí. ¿Cuándo es la microevaluación? Ay. Dice, estoy buscando. El 13. No. El 19, jueves 19. Jueves 19. El jueves 19 hay una microevaluación de todo esto. ¿Está? Bien, podemos, recuerden que tenemos otra conversación el martes 20. ¿Está? El martes 20 tenemos otra conversación y probablemente quede grabada también. Pero yo en esa del martes 20 me gustaría conversar algo sobre consultas, sobre esa microevaluación. ¿Está? Así que sería bueno que ya se conectara con preguntas concretas. ¿Ok? Bien. Genial. Bueno, nos vemos. A dormir. Bueno, Que estén profe. bien. Que pase bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.